tenían la mirada puesta en Jesús para otro propósito, en un militar que nos iba a librar de Roma. Jesús dijo: ustedes no pueden entender a qué yo vine a la tierra, a morir por cada uno de ustedes. Y Pablo comenzó a predicar y a enseñar en todo lugar lo que Cristo hizo en la tierra, lo que vivió por nosotros y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese debe ser el centro de nuestra predicación, y eso debe ser nuestro fundamento. Amén. Predicar solamente de Cristo Jesús. Amén. Hay una película que se llama El karma cambia los tiempos. Y dice que en esa película, en 1900, un hombre escribió, un gran teólogo escribió un libro hablando sobre Dios. Pero para que ese libro se publicara y para que ese libro tuviera nombre, tenía que presentarlo ante las eminencias del instituto o de la universidad teológica. Y todos lo leyeron, dijeron: espectacular. Pero uno le dijo: un momento, hablamos de la página tal, y dijo, y citaba así: a nuestros niños lo más importante es enseñarles a tener una vida moral y ética. Y entonces le dijo: ¿y dónde queda Cristo Jesús? ¿Dónde queda la autoridad de Cristo Jesús? Hermano, es que es muy bonito a veces decir: no, es que tenemos que tener unos buenos fundamentos, unas buenas bases en la familia, no robar, no matar, no hurtar. Sí, eso es muy bonito. Moralmente, eso es muy bonito. Pero eso no te lleva a conocer a Cristo Jesús. Eso no te lleva a someterte a Cristo Jesús. No es mejor decir de esta forma: Cristo Jesús dice: no matarás. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo ya en un absoluto. ¿Qué hace la moral o qué hace el humanismo? Todas las verdades son verdades. O sea, en otras palabras, tu verdad o la razón que tú tienes es la verdadera razón. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos una razón de ver la vida diferente, entonces se convierte en nuestra verdad. Entonces, si nosotros los cristianos predicamos, hay que tener una buena moral, una buena ética. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos dejando mezclar con el humanismo. Pero si nosotros predicamos y decimos: Cristo Jesús demanda de nosotros para ir al reino de los cielos, no matarás, no adulterarás, eso es otra cosa. Porque estamos diciendo: hay alguien que está sobre nosotros, que nos rige y nos demanda una vida diferente. Amén. Cuando yo predico, cuando yo hablo, tengo que hablar de eso. Por eso yo estoy de acuerdo casi con la psicología. Usted está de acuerdo con la psicología. Porque la psicología habla de las cosas que dice la Biblia, pero se la atribuyen a Freud y a otros grandes hombres que el mundo dice que son grandes hombres. Pero fueron hombres que tuvieron una mala experiencia con la religión y que decidieron ellos también decir: la vida se debe llevar de esta forma. Usted no ve los ateos. El ateo es el más confundido de todos, porque el ateo ataca al cristianismo. Oiga, el ateo ataca al cristianismo, pero si la palabra ateo está diciendo que no cree en Dios, y Cristo y Dios no es una religión. Amén. Entonces, ¿qué le sucedió a todos esos hombres? Tuvieron una mala experiencia con la religión y no tuvieron el encuentro con Dios. Por eso dicen: Dios no existe. Y yo les digo: si Dios no existe, ¿para qué hablan de lo que no existe? Pero hablan más de Dios que los cristianos. En las radios, en la televisión: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Hermanos, si nos ponemos a pensar una lógica, hace 500 años hablemos así. La gente no hablaba: pero vamos a entrar al Messenger. No tenía ni idea del Messenger. Antes no se podía decir: vamos a entrar a internet, porque eso no existía, eso no estaba en la cabeza del hombre. Entonces, lo que no existe en ese momento
lo que no existe, lo que para mí no existe, entonces yo no hablo de lo que no existe. Pero si para mí, si yo comienzo a hablar de lo que no existe, o sea que para mí sí existe. Le estás dando fundamento, le estás dando autoridad, Lindo. le estás dando existencia. Hermoso, te amo. Por eso dice la palabra que Dios confunde a los sabios en su propia sabiduría. Aleluya. Ay, qué lindo es mi Señor. Pero nuestro fundamento es ¿quién? Cristo Jesús. Volvamos a primera de Corintios. Y aquí quiero hablar un día de la experiencia de Pablo en ese momento. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. ¿Qué capítulo? 1 Corintios estábamos ahora. 2, versículo 3 ya. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Cuando tú vas a predicar, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, y vamos a hablar de Cristo Jesús, uno puede estudiar mucho, uno puede saber muchas cosas, pero hay dos cosas que cuando yo voy a hablar de Dios, no estoy queriendo decir que solamente se predica aquí, en un púlpito. Uno predica en las calles, en las casas. Uno le da canillera. Uno se siente, uno dice, Señor, es que voy a hablar de tu nombre. Vamos, de acuerdo a lo que tú hables, de acuerdo a lo que tú digas, vas a hablar bien o mal. Te vas a convertir en un falso predicador o en un buen predicador de la verdad. Porque es algo sencillo. Tengo que hablar del fundamento que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero si yo no estudio lo que voy a enseñar, si yo no escudriño las Escrituras, no solamente leerlas, si yo no las escudriño, entonces ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar yo? Hay gente que voy a pensar, tengo que ir a cierto lugar. Señor, dame la revelación de tu palabra. ¿Qué hablo? ¿Qué voy a decir? Y abro la Biblia. Voy a hablar de esto. Destrucción de Babilonia. Ay, Dios mío, bendito. No, es que esa fue la palabra que Dios me dio. Facilismo para la predicación. Como no somos capaces de sentarnos y sacar el tiempo para estudiar la Escritura, entonces lo que hacemos es sacar mensajes del internet. Lo que hacemos es escuchar a los predicadores y predicar lo que ese otro predicador dijo. Lo que hacemos es coger una estructura de un libro y comenzar a predicar de lo que ese libro dice. Pero yo a veces digo, si el Espíritu Santo conoce lo que hay y lo que necesita cada persona, ¿por qué no buscamos de su presencia y de la llenura de Él para que Él nos dirija en la predicación? Y aquí voy a contar un testimonio, algo que me sucedió. Un día, yo dije, bueno, me acomodé así, pues, y de vestirlo más de bonito. Señor, yo quiero que esta predicación, me dijeron, para mañana tienes una predicación. Y yo ya venía estudiando entero. Y entonces yo le dije, bueno, Señora, yo también voy a predicar tu palabra. Entonces yo me imaginaba, ¿cierto? Hablando así de esta forma y la otra. Llegó el día, me paré en el altar, comencé, vamos a leer la palabra de Dios, oramos, comencé a predicar, me esforcé por predicar bien, me esforcé por decir la palabra del Señor. Pero apenas se terminó el culto, no pasó nada. No hablamos con palabras humanas, sino en el Espíritu Santo y con poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
atestada de una vida sexual. La gente, haga cuenta que ese era es Estados Unidos, ¿cómo se llama? Hollywood. No, Las Vegas, la ciudad del pecado. Corintio era así, para que lo vayas entendiendo. Y había gente con mucho conocimiento, gente intelectual. Haga cuenta que nosotros que vivimos en Medellín, que cada día el desarrollo cultural avanzando y la gente va olvidando a Dios porque van llegando nuevos pensamientos, nuevas letras, nuevas filosofías. Y entonces cada generación, si no está bien fundamentada en Dios, se va alejando de Dios. Ojo con esto. Y Pablo llegó a esa región, y cuando ya Dios le dijo, en la casa de lees Hechos 18, dice que Dios se le reveló en una visión. Y le dijo, Pablo, no temas. No temas porque yo estoy contigo, vas a predicar. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Y cuánto sientes por Dios? Que no te da vergüenza ni te da pena predicarte. ¿Cuánto vives de Dios y con Dios para predicarle a los demás? Porque el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ¿será que voy con palabras? Me meto en este estudio, voy a estudiar aquello, y por si me preguntan cierto tema, entonces yo me preparo de esto. Y Dios me dijo, Pablo, no temas. Cuando él entendió esto, él dijo, no me propuse saber nada en medio de ustedes de cosa de hombres y humanas sabiduría, sino en hablar de Cristo Jesús. Predicar es sencillo. Hablar de Cristo Jesús es sencillo. Experimentar de Cristo Jesús, de su muerte, de su amor, eso es otra cosa. Predicadores de 30, 40 años que se ganaron 50,000 almas, 60,000 almas, salieron por televisión, pero el enemigo los tumba, el enemigo los hace caer. Y entonces alguien me dijo una vez, ¿por qué sucedió eso? Y yo le digo, porque no están llenos del amor de Dios. Tenían dones, tenían un ministerio muy hermoso, hablaban en lenguas, sanaban, predicaban, tenían un estilo que la gente los impactaba, que llamaba la atención a la gente. El Espíritu Santo y el don se movía por medio de ellos, pero su corazón y su mente no había entendido y experimentado lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y yo siento que hoy Dios está hablando a nosotros, diciéndonos, hay algunos que no han experimentado el amor de Dios, porque todavía se deleitan en el pecado, porque hacen el pecado a escondidas. Hermanos, si nosotros en ese tiempo no comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir, de ser, entonces quiere decir que Dios no nos ha cambiado ni transformado. Tú tienes que tener claro esto, que tu vida no es una vida religiosa, no puedes seguir viviendo una vida religiosa, sino que se está diciendo, ojo, es una relación conmigo, es una relación conmigo. Y cuando tú tienes una relación con Dios, ¿qué sucede en tu vida? Cristo Jesús se vuelve real y es real en tu vida, y constantemente sientes la presencia del Espíritu Santo, cómo te redarguye, cómo te habla, cómo te mira y cómo va contigo de lado a tu lado.